una cosa de sentimiento, de cercanía, de humanidad, de amor. Es algo que te envuelve, que siente que se va y que se viene y que no puedes atrapar. Solo me queda decir, hágase tu voluntad ante esa reacción. La felicidad completa es conocer, disfrutar de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde luego os voy a hablar desde el carisma trinitario. Los dos pilares que sostiene el edificio espiritual trinitario son los misterios de la Trinidad y de la redención, vividos y aplicados de una forma determinada. El estilo de vida es en fraternidad, a ejemplo de las tres divinas personas, manifestando la unidad en la pluralidad y la pluralidad en la unidad. A mí me ha tocado hablaros del Padre. Todos tenemos la figura paterna, recordamos, que casi por ley natural parece quedarse a una respetable distancia de los hijos. Esa es la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Eso sí, en vigilante y amorosa espera. Es providente y protector. En todo caso, para Jesús y para mí, el Padre del cielo sigue siendo la figura paterna ideal. El modelo al que conviene mirar, admirar e imitar. Sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Yo me gustaría que recordáramos nosotros a la edad de 6, 7 años, ya a 8 me parece que es mucho, ¿no? Donde la inocencia de los niños, que es lo que más se advierte, y la confianza que para un niño es su padre, los padres. Eso me parece que todos lo hemos vivido, hemos sido hijos y tenemos esa experiencia de nuestros padres. Entonces, esa cosa que tu padre es el mejor, que tu padre es el que más te quiere, que tu padre... Todo lo que los adjetivos que le podamos agregar, esa experiencia la hemos vivido y todo. Entonces, Dios utiliza las cosas normales y naturales para que nosotros la vayamos comprendiendo. Entonces, esa idealización del Padre a esa edad que luego cuando vamos creciendo se va perdiendo y vamos comprendiendo que tu padre también tiene fallo, que tu madre, pero en esos momentos tu padre y tú tienes la confianza de que tu padre está ahí siempre. Yo recuerdo a mi hijo, el mayor, un poquito más mayor, ¿no? 8 o 10 años, nosotros vivíamos en la Reconquista y mi hijo bajaba abajo a los soportales, allá a los jardines y se ponía a jugar. Y yo le decía, bueno, pues mientras que tú estás ahí, yo voy a hacer esto, voy a ir a este mandado, voy a hacer lo otro. Y mi hijo no quería. Decía que no, pero ¿a ti qué más te da? Si tú estás jugando, estás distraído. No, mamá, pero yo sé que tú estás arriba. Entonces, a mí esas cosas me hicieron pensar. Yo sé que tú estás arriba y que para cualquier cosa puedo recurrir a ti, ¿no? Entonces, son experiencias que vamos viviendo y para mí me han servido mucho para conocer quién es Dios Padre. El Padre corrige a quien ama. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Tenemos esa experiencia todos. Nos han corregido, nos han regañado, nos han castigado, etcétera, etcétera. Si no aceptáis la corrección es que no os consideráis hijos, sino extraños. El padre sabe muy bien que educar es enseñar a prescindir del maestro. Ir soltando la mano del niño para que vaya aprendiendo a caminar solo y por su cuenta. Eso es otra cosa que luego nosotros cuando la hemos vivido con respecto a nuestros padres no nos hemos dado cuenta tanto de eso, pero cuando hemos sido padres y hemos tenido los hijos, sí las viertes más, ¿no? Que tú tienes que ir soltando, que el niño se valga por sí solo, que el niño vaya haciendo las cosas en el colegio, en lo otro, y eso es conveniente para que sea una persona normal, que no sea siempre esté atado a los padres. El padre es amor. Amor con mayúsculas, y conoce la fuerza desencadenante de un amor generoso, respetuoso y gratuito. Yo recuerdo también cuando tuve mi primer hijo,
comprendí un poco a Dios Padre, ¿no? Lo que yo sentía cuando lo tenía en mis brazos, eso y mucho más, pensaba yo que Dios Padre lo sentiría conmigo. Yo me lo comía a besos, me acuerdo al principio, los 15 o 20 días primeros, y no me cansaba. Cuando yo lo cogía y venga, no sé, me parece que esa experiencia la hemos tenido casi todos, ¿no? Y así a lo largo de la vida, con los acontecimientos, mis fracasos y no sé si algún que otro éxito, he ido conociéndolo a Dios Padre. Entonces, la vida me ha ido enseñando. Lo que yo apreciaba, el ser madre, que el mismo da que ser madre que ser padre, era lo que Dios sentía conmigo. Entonces, eso me llenaba de gozo, de que Dios era así conmigo. Decimos, creo en Dios Padre. Creer solo se puede decir en Dios. Creo en Dios, ¿no? Esta palabra a primera vista se refiere al don de la fe. Virtud teologal no adquirida por el ser humano, sino infundida y gratuitamente por el mismo Dios que siempre tiene la iniciativa, llama, elige a quien quiere. Todas esas experiencias las vamos teniendo. La fe, en cuanto respuesta del hombre, es libre adhesión o entrega de sí mismo a ese Dios que llama porque me ama. Tanto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. Me amó y se entregó por mí. Eso lo hemos recordado en esta Semana Santa, ¿no? En el credo está recogida la síntesis de las principales verdades de la fe. Todos sabemos, creo en Dios, creo en el Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, la Iglesia, ya sabemos todo el credo. Yo os pregunto, ¿qué es creer para vosotros? Por el bautismo recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos consagrados a la Santísima Trinidad. Dios nos elige, nos llama con el fin de que seamos su propiedad, nos dediquemos a Él. Nosotros, por nuestra parte, conscientes de ello y agradecidos por el honor que esto supone, correspondemos, entregándonos a Él y dedicándonos a su servicio en la libertad y el amor. Es nuestra vocación-misión, respuesta de fe al amor. Entonces, nuestra misión, cada uno sabemos qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Esa es nuestra misión, cada uno sabe cuál es su misión. Una respuesta que Dios, muchas veces hacemos las cosas con poco conciencia de lo que hacemos, pero esa es nuestra misión, cada uno tiene la suya, nada es mejor ninguna que otra, pero distintas todas. El bautismo nos hace cristianos, ungido o elegido por Dios Trinidad. Es decir, consagrado, apartado de la vieja familia de Adán para incorporarnos a la familia de la Santa Trinidad, en calidad de hijo del Padre, hermano del Hijo y amigos del Espíritu Santo, lo cual está pidiendo entablar unas relaciones personales con cada una de las tres personas. Eso también es algo que se va consiguiendo con el tiempo, no se hace en 2 días. Todas estas cosas de la fe es lenta y necesita mucha reflexión, mucho encomendarse en el Padre, etcétera, etcétera. Pero conforme tú vas siendo mayor te vas dando cuenta cuando es Padre, cuando es Hijo y cuando es el Espíritu Santo. Y entablamos, según nosotros estamos viviendo, entablamos relación con ellos. La normativa de los trinitarios, tanto religioso como laico, se expresa así: la Trinidad y la redención son los pilares de nuestra espiritualidad. Somos hijos de Dios en el Hijo, miembros vivos en el cuerpo de Cristo y templos del Espíritu Santo. Eso nos lo recuerda mucho San Pablo. Guiados por el Espíritu, tratamos de realizar la síntesis entre los valores del reino y los valores del mundo,
para llegar a la unidad entre nuestra fe. Los valores de uno, los valores de otro, y llegamos a la unidad entre nuestra fe, entre nuestra fe y nuestra vida. Son dos cosas, pero que tienen que ir paralelas, se juntan. Al descubrir que no es posible vivir la santidad cristiana sin un compromiso de solidaridad con los pobres, cautivos y marginados. De esta experiencia de vida trinitaria redentora brota nuestra vida espiritual. Si no va a la limón, estamos haciendo lo que nos parezca, pero no estamos siguiendo a la Trinidad, a lo que el Padre nos manda. Eso se va descubriendo también a poco. En el momento que muchas veces tú parece que te aísla un poco de Dios, es porque te aísla también de los hermanos. Tiene que ir junto. Nuestra vida de fe no se puede separar. Todo bautizado puede afirmar, yo soy trinitario. Es una cosa que también a nosotros, porque ya estamos acostumbrados, pero cuando no, te choca. Pero estamos bautizados en el nombre de ellos. Soy propiedad exclusiva de la Trinidad. La espiritualidad cristiana consiste en tomar conciencia de ese nuevo destino de mi vida y estar en una libre disponibilidad para ser dócil al Espíritu. Vivir y actuar siempre y en todo lugar trinitariamente. Ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la liturgia todo se dirige al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo en la unidad del Espíritu Santo. La fe del seguidor de Cristo no solo es esencialmente trinitaria, sino que también se suele expresar trinitariamente, aunque no todos ni siempre tengamos conciencia de ello. Y es que no hay otro modo de hacerlo, pues el misterio de Dios lo invade todo en la vida cristiana. La Santísima Trinidad es la luz que ilumina todos los misterios de nuestra fe. La Trinidad no hay otro destino. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora salgo del mundo y vuelvo al Padre. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? Ese trazado bien definido por el Hijo del Hombre constituye la razón de ser de toda la existencia humana. El ser humano, hombre o mujer, viene de Dios Trinidad como de su origen y tiende a la Trinidad como en su fin último. Jesús reveló que Dios es Padre, pero es en un sentido que resultaba totalmente nuevo a los antiguos creyentes. Dios es Padre, no tanto por ser creador y el origen de todo cuanto existe, sino que antes de toda la creación es eternamente Padre y solo Padre por su relación generativa con su Hijo unigénito, quien respectivamente solo es Hijo en referencia a su Padre eterno. La palabra ya existía en el principio frente a Dios y la palabra era Dios. A Dios nadie lo ha visto, nunca. El unigénito que comparte la intimidad con el Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Todo me lo ha entregado el Padre. Por eso nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Yo tengo una experiencia de cuando a mí pienso yo que me lo reveló, ¿no? Tendría 15, 16 años, por ahí. Yo era una persona un poco, según decía mi familia, un poco rara. No me gustaban muchas cosas, no me preocupaba de la moda, no me gustaba. Y mis hermanas, éramos 5 hermanos, y mis hermanas pues sí, le gustaban salir, entrar. Y yo me ponía a pensar siempre y me metía para adentro y pensando y buscando sin saber lo que buscaba, sin saber lo que yo estaba haciendo, hasta que un tiempo descubro que dentro tengo un tesoro.
y me quedo pasmada. Me ayudó mucho a superar complejos, a superar tonterías. Me abrió el horizonte. Por eso yo pienso que fueron cosas del hijo. Y la verdad que entonces empecé a leer. Todo me parecía poco lo que leía, porque tenía interés y tenía necesidad de conocerlo. Entonces, eso me abrió, fue el principio de la primera puerta, Porque yo no tenía idea de nada. Mi padre sí nos obligaba, recuerdo, a que fuéramos a misa, que nos obligaba a esto, a 4 cosas así que él creía, pero nada más, pero sin descubrir nada más, por costumbre, por tradición, por lo que fuera. Entonces, el Padre y el Hijo se explican en el amor de ambos, que también llamamos Espíritu Santo. Son 3 personas distintas y un solo Dios. Eso, otra cosa que también yo recuerdo, estando en el instituto, más o menos por esa edad, ese día, un año más, año menos. Yo me acuerdo el Padre Flores, no sé si vosotros conocisteis el Padre Flores, ese nos daba religión. Y entonces los anteriores nunca te obligaban ni te decían que estudiaras, nada, pero él sí, él nos exigía que estudiáramos. Y cuando yo leí por primera vez el misterio de la Trinidad, me dejó. No comprendí casi nada, pero me iba abriendo horizonte. Yo recuerdo y la verdad que me entusiasma, y los recuerdo, después de tantas cosas que no me acuerdo, y eso sí, esos detalles me acuerdo. Entonces, creo en Dios Padre significa para mí, ante todo, que reconozco su paternidad sobre su Hijo unigénito, pero al mismo tiempo reconozco y acepto su paternidad sobre mí, en ese mismo Hijo, porque a los que recibieron, a los que crean en Él, les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Creo en Dios Padre significa para mí que Él está permanentemente conmigo a través de su Espíritu, que habita en mí, aunque yo no siempre lo vea y lo sienta. Eso es una cosa que muchas veces se nos pasa desapercibido. Estamos metidos en nuestras rutinas y se nos pasa. Pero que Él está dentro de cada uno de nosotros. Entonces creo en Dios Padre significa que para mí que existe alguien que me quiere con locura. Esa es una experiencia que va uno notando. ¿Cómo te quiere? Como se quiere a un hijo. Se ocupa de mí y se preocupa por mi bien. Que quiere que viva y realice la misión encomendada a llegar a ser semejante a su Hijo. Entonces, todo cuando tenemos un hijo, sabemos lo que tú quieres a tu hijo. Es un sentimiento y no sé, los sentimientos son muy difíciles de explicar, pero sabemos captar, o si no, tú quieres a tu marido, es algo que te sale de dentro. Yo creo en Dios Padre es poder invocar a Dios como papá, utilizando la misma expresión original de Jesús de Nazaret, Abba. La felicidad completa consiste en conocer y disfrutar de la presencia envolvente del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Entonces, esta experiencia que me imagino que la habremos vivido casi todo, pero es como yo decía al principio, es algo que se nos va y que nos viene. No es una cosa que la sintamos constantemente. No es una experiencia fija, como tú sabes, como yo quiero a mi marido, como la importancia que tienen mis hijos. Eso no se mueve, pero esto es movible, depende de mí, desde luego, pero está ahí, ¿sí? Que nos demos más cuenta o nos demos menos cuenta, pero Dios está ahí.
Esa presencia la tenemos. Y en el momento que nos recogemos y que nos dedicamos un momento a pensar, enseguida nos viene. Normalmente nos surge la pregunta, ¿cómo es posible que siendo padre permita que sus hijos sufran tanto? Es una cosa que nos la encontramos al cabo del día, con muchos comentarios de la gente. ¿Cómo es posible, si Dios existe, que Dios permita esto? Que se muera un niño, que no sé cuánto, que la guerra de Gaza, montones de cosas que no llegamos a comprender. La respuesta es el silencio de Dios. Dios calla siempre y nos asume en el misterio de la fe. ¿Será cierto que no le interesa nuestro sufrimiento y nuestras angustias diarias? Eso es lo que nos solemos preguntar. También calla cuando nos rebelamos ante Él y no se venga destruyéndonos. Cuando nosotros protestamos, nos quejamos y muchas veces escuchas barbaridades. Y Dios sigue en silencio también, tampoco se revela. Nosotros pataleamos, protestamos, gritamos, porque no se cumplen nuestros caprichos. Nosotros que nos hace una cosa que nos hace ilusión y se la pedimos, nosotros decimos con mucha fe, pero Él sabe si nos conviene, si no nos conviene, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas ahí. Dios sabe esperar a que se nos pase el momento de furia. Después su espíritu sugiere primero la idea y provoca después el sentimiento de que tu reacción rebelde no te ha resuelto a ti nada y la has hecho sufrir a Él. Ese mismo espíritu te susurra una y varias veces: Abba, Padre, imposible taparte los oídos porque Él sopla cuando quiere y como quiere. Y aunque no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, lo sientes perfectamente dentro de ti. Entonces, dentro de ti sentimos muchas veces lo que Dios nos está queriendo decir. Si el Padre nos ama, no es precisamente porque seamos buenos o lo merezcamos, sino porque Él es bueno y nos ama primero, y antes de que hagamos nada por Él es amor y gracia, y nos lo regala todo, no porque cumplamos o dejemos de cumplir, sino porque somos sus hijos, y a los hijos se les requiere siempre, aunque en ocasiones abandonen la casa paterna y derrochen los bienes. Entonces, por muchas jangas que nos hagan los hijos, tú nos dejas de querer. No sé. Aunque yo he escuchado cosas más gordas, yo he escuchado que me aterró una madre que tenía un hijo drogadicto, era una hija, y le deseaba la muerte. Eso me destrozó. Eso fue cuando yo trabajaba. Pero no se me olvida. Pero normalmente en las cosas cotidianas que hacemos los padres, nunca. A lo mejor te hacen una regañina, cualquier cosa, rectifica, y no pasa, pero el cariño no se toca. Voy a ver la parábola del hijo pródigo, en la que Jesús nos muestra cómo es el amor del Padre. Es de las parábolas que mejor detalla el amor del Padre. En la primera parte, el hijo menor no quiere saber nada del hogar. Reclama la herencia, parte de su casa, derrocha su fortuna viviendo perdidamente. Llega un momento en que se encuentra solo, arruinado y con hambre. En tal situación piensa en su padre, en su casa, y añora lo que abandonó y decide volver. El quitarse el hambre y de vivir mejor se encuentra en la raíz de tal decisión. Él, a lo que primero le llama la atención es el hambre que estaba pasando. Sin embargo, también reconoce su culpa y quiere pedir perdón a su padre. San Lucas cuida mucho de los detalles significativos. El padre es quien primero ve cuando todavía el hijo está lejos. Voy a leer un trozo para que no sea mi palabra, que sea la palabra de Dios. Me voy a ir saltando para no leerlo completo. Dice: un padre tenía 2 hijos. El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Recapacitando, entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalia en los pies, traed el ternero cebado y matadlo, celebremos un banquete. Me parece que el ejemplo que nos da el hijo pródigo, esta parábola que siempre la leemos cuando celebramos el perdón, te entran ganas de realizarlo. Actúa Dios, así actúa Dios. Dios ama y sabe perdonar. No recrimina ni humilla al hijo. Eso es, nosotros, aunque quiera no le diríamos: no hay derecho, como yo me he portado contigo y no sé cuánto, y toda esa historia que nosotros solemos decir. Bueno, ahora os voy a leer, dice: ¿cómo está, Padre Dios? Qué alegría de encontrarte. Hace tiempo que buscaba la ocasión para hablarte. Desde que te dije adiós, todo me fue de mal en peor. Se marchó mi juventud. Ya no soy el mismo de antes. Tú te conservas igual, yo diría más joven. Desde que te dejé, ay Señor, por ti no pasa el tiempo, pero en cambio mi vida se me fue sin pensar. No me puedo quejar del destino o la suerte. Tuve abierta la frontera. Tuve cuanto un hombre quiere. Aunque yo te dije adiós, tú nunca me abandonaste. Y ahora que vuelvo a tu casa, me siento tan bien como antes. Pues fue mirando para adentro, como yo te decía, que se descubre, que te lo revela. Esas cosas te meten en el misterio que tú tampoco te puedes explicar. Y me di cuenta que yo, esa paz que me estaba dando, que yo no tenía antes, esa alegría, esa razón de vida y una serie de cosas que vas descubriendo, es lo que te hace ver, pero si yo tenía que aquí esto es un tesoro, lo que tengo dentro. Entonces, mil gracias a lo que Dios me reveló. Luego, la vida, en lo que vamos viviendo, hay momentos que, por ejemplo, yo había momentos que yo decía que yo necesitaba algo más, que ponía misa y leer. Entonces yo decía, antes no decía la palabra, decía el Evangelio, que para eso a mí no era suficiente. Y yo recuerdo que el padre Sebastián, el pobre, que en paz descanse, le decía, y me quiso ofrecer el Opus Dei. El pobre con lo que tenía me ofreció. Yo lo probé y no me convenció y seguí buscando. Luego encontré a Carlos de Foucault. Este hombre me aportó mucho. Los hermanos de Carlos de Foucault, ella, los seglares, todo eso me ayudó. Yo me imagino cómo Dios Padre te va llevando de la mano. Entonces me ofreció Carlos de Foucault. Estuvimos varios años con Carlos de Foucault, con unos pocos. Ya veis, los niños chicos, yo no tenía coche, íbamos en el autobús a Málaga, a los retiros.
una serie de cosas que hacíamos porque también éramos jóvenes, desde luego, pero bueno, porque Dios nos empujaba. Luego, como en todas las cosas, surgen problemas. Con los años, con la convivencia, surge. Nos quedamos sin, ya dejamos a Carlos de Foucault. Luego nos surge la parroquia de pastores, que también me aportó muchísimo, la parroquia de pastores. Y en cuanto a formación, también bastante. Allí yo empecé a descubrir lo que era una comunidad. No perfecta, porque eso no existe, pero bueno. Pero también fueron cerca de 30 años lo que estuvimos ahí en Pastores. Pues surgen los problemas. Es que la vida es así. Surgen los problemas y nos quedamos en una sequía otra vez. Y ya habiendo experimentado otras cosas, fue más difícil que cuando al principio, porque ya habíamos experimentado, descubierto a Carlos de Foucault. Entonces seguíamos leyendo, yo seguía leyendo a Carlos de Foucault, seguíamos leyendo, pero no, ya caemos en, no sé cómo se llama esa expresión, pero bueno, hasta que surge que Eduardo va a la cárcel, él empieza desde Pastores a ir a la cárcel, y allí conoce a Manolo Cánova. Y Manolo Cánova le ofrece la Trinidad y empieza a darle cosas. Pues, tú sabes que Manolo es muy, no te obliga, toma, si puedes leer esto, si puedes leer lo otro, y se lo daba a leer, y él me lo daba a mí, y así íbamos. Y él se viene, y yo había estado muchos años allí en Pastores, y me costó muchísimo dejar Pastores, pero costarme. Entonces, total que ya se vino una Semana Santa, él la pasó aquí, yo allí. Eso fue un desastre. Total que ya el cura se fue y vino otro. Y ese hombre, pobre hombre, ya también era mayor y yo me tengo que ir porque este hombre a mí no me aporta nada. Y me vine. Y ya empezamos a venir aquí. Y entonces fue cuando descubrí la Trinidad, que yo ya la había un poco antes, porque Eduardo había ido a una asamblea a Ávila en el año 11, y yo fui por acompañarlo, por llevar coche. Entonces allí fue cuando a mí me abrió. ¿Cómo Dios te va llevando de la mano? Lo que pasa es que tú lo ves desde la perspectiva de ya pasado. Cuando tú lo estás viviendo y hay momentos chungos, porque los hay, cuando te quedas desolojada, sola, y ahora que a dónde me agarro. Entonces, pero cuando tú miras, te das cuenta. En mi trabajo, el trabajo que yo he tenido, también reconozco que Dios me lo ha puesto. Yo he trabajado una pila de años en los servicios sociales del ayuntamiento, allí he tenido muchas experiencias, fabulosas también. Entonces, te digo que la cosa, cómo te va llevando, cómo te va indicando, y así toda la vida. Y me imagino que hasta que me vaya con él. Como dice que al final vamos a la Trinidad, pues yo espero, si no meto mucho la pata, espero irme con la Trinidad.